aprovechar al final de la sesión y tener una idea de cómo nos vamos a enfrentar a nuestros pacientes una vez estemos en sala. Yo soy el doctor Isaías Manuel Fernández, soy recién egresado y esta forma de presentar la diapositiva espero que les guste. Entonces, primero voy a iniciar con una frase, un proverbio alemán bastante antiguo que decía que el diablo habita en los detalles. Y lo que quiere decir es que esas pequeñas cosas que menospreciamos, que descuidamos o que no les damos la atención que merecen son las que causan los verdaderos problemas, principalmente en el quirófano. Ese descuido en decir un día no voy a calcular los líquidos o no voy a optimizar la ventilación de mi paciente son lo que causan las verdaderas complicaciones y los verdaderos males a los que tenemos que enfrentarnos. Entonces, va a estar dividida en 3 secciones. La primera de ellas vamos a tratar en una introducción para actualizar la parte más teórica del tema. Entonces, en cuanto a conceptos, lo primero que tenemos que entender es qué es ventilación mecánica y no es más que una medida de soporte vital que se enfoque en mantener la ventilación y la respiración del paciente, mientras este está en un fallo respiratorio, ya sea por una patología, como en el caso del síndrome de distrés respiratorio del adulto, o en el caso de la anestesia general por depresión de los fármacos que se utilizan o por directa relajación neuromuscular. El paciente obviamente tenemos que mantenerlo, que se siga ventilando y oxigenando adecuadamente y retirando el CO2 de su cuerpo. Para eso entonces entramos al paciente a un modo artificial que en un primer momento fue ventilación a presión negativa y ahora fue sustituida por la presión a ventilación positiva desde mediados del siglo pasado. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando un paciente es sometido a una anestesia general, por lo regular hay una depresión respiratoria en el volumen minuto, se disminuye la capacidad residual funcional, parte de lo que se encuentra en el parénquima pulmonar pasa al capilar y por lo tanto el alveolo se queda vacío, provocando lo que conocemos como atelectasias. Para evitar esto, a mediados del siglo pasado, vinieron los primeros abordajes que fue utilizar PIP. Sin embargo, lo que se decidió utilizar fueron PIP altos de aproximadamente unos 25 centímetros de agua y con las máquinas que utilizábamos de fuelle en esos tiempos provocaban mucha inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, se tuvo que cambiar la estrategia de tal manera de que utilizáramos volúmenes tidales altos y se evitara totalmente el PIP. Y esa fue una estrategia que se mantuvo aproximadamente por más de 40 años, hasta aproximadamente 2010, que es nuestro punto de inflexión cuando comienza a cambiar el manejo. Ahora bien, sin embargo, por estos volúmenes tidales altos y la ausencia de PIP, entonces tuvimos otro problema. El parénquima pulmonar se sobredistendía y entonces provocaban una lesión inducida por el mismo ventilador, que es lo que venimos a conocer como bilis. Entonces, a partir de 2010, decidimos volver atrás, utilizar volúmenes tidales bajos para prevenir esa sobredistensión y utilizar PIP moderado para mantener abierto y evitar las atelectasias. Entonces, la ventilación mecánica dentro del quirófano no es tan compleja como aquella que utiliza en la unidad de intensivo. Simplemente tenemos ventilación mecánica controlada o asistida, y entre la controlada puede estar controlada por volumen, controlada por presión, o lo que ahora existe en las máquinas más modernas, que es la ventilación dual. Aunque esta cambia mucho el nombre, el comerciante, el fabricante, realmente el más famoso es la ventilación controlada por presión
La ventilación controlada por presión con volumen garantizado, lo cual permite al anestesiólogo tener tanto un volumen fijo como una presión fijo. Y esto lo logra utilizando un volumen decreciente para administrar el flujo. Claro está, no todos vamos a tener acceso a máquinas tan sofisticadas y por tanto debemos decidir entre la ventilación controlada por volumen o la que es controlada por presión. En cuanto a la ventilación asistida, los dos principales métodos que vamos a tener son la presión de soporte y la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Esta puede ser tanto por presión como por volumen. Y ambas técnicas son ideales para manejar el paciente en el perioperatorio, ya sea para adecuar un paciente en el preoperatorio antes de ser llevado a sala o para facilitar la transición desde la ventilación mecánica